Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Verso 31 y siguientes. Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8. Versos 31 y siguientes. Si por alguna razón no trajiste Biblia, aquí está en pantalla la ayuda con la cual te puedes guiar. Y leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y todos decimos amén y amén. Ven, pastor, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Espérate, pastor. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y nos disponemos ahora a escuchar tu palabra. Señor, como siempre, este es nuestro alimento, esta es la que nos nutre, esta es la que nos da, Señor, la verdadera fuerza para continuar en este caminar que es por fe. Señor, alivia el corazón de tu pueblo y permíteles escuchar. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Quiero compartir hoy con ustedes este mensaje que he titulado El pecado de la incredulidad. Y para poder entrar a este tema me gustaría que hiciéramos una breve semblanza, un breve repaso de lo que es el pecado, tal como lo enseñamos el domingo. ¿Escucharon el sermón del domingo? ¿Lo pusieron en práctica? ¿Lo guardaron en su corazón? ¿Ya pidieron perdón a Dios por sus pecados? Escúchenme, eso es una cosa que uno no debe hacer solamente cuando escucha un sermón de esos. Esta es una constante. La vida de fe requiere arrepentimiento constante. Pero entonces el domingo dijimos que hay una definición que nos ayuda mucho a entender qué es el pecado. Cuando preguntábamos qué es el pecado, entonces decíamos, es alejarse de Dios y su voluntad. Durante muchos años el pastor nos ha enseñado y nos ha dicho, la desobediencia no es un pecado, la desobediencia es el pecado. Y eso es lo que estoy tratando de decir acá, pero con un agravante, y el agravante es, observen esto, es alejarse de Dios y su voluntad. ¿Qué pasaría si esta definición dijera solamente es alejarse de Dios? Cualquiera podría alegar que a pesar de estar lejos de Dios, hace su voluntad. ¿Se han dado cuenta que algunas veces las parejas se separan y cuando están separadas dicen, bueno, estamos separados, pero yo le sigo siendo fiel? Eso no tiene ningún sentido. Ahora bien, alguien podría decir, yo estoy lejos de Dios, no tengo devoción con Él, pero estoy siendo fiel a su palabra. Entonces algo no está bien ahí. Por eso la definición de desobediencia es esta, alejarse de Dios y de su voluntad, ambas cosas. Y también decíamos que el pecado se presenta de dos maneras principales. En primer lugar, dijimos que está el pecado de naturaleza, y eso significa que desde el momento en que Adán pecó, todo el género humano nace siendo pecador. No es más pecador alguien que hace en relación al pecado de naturaleza, sino que en realidad todos somos pecados
por esa genética que se nos transmitió. Cuando ustedes escucharon hace como unos 20 o 25 años acerca de la información genética, del mapa genético, y que los científicos en el mundo empezaron a decir cosas como que ahora habían descubierto cuál era el ADN o el mapa biológico del ser humano, ellos mismos dijeron que había dos cosas que no se podían comprender. Una de ellas era la vida en el ser humano y otra, una molécula que nunca se ha podido definir, pero que es la que lleva a la muerte. Yo no quiero meterme en temas biológicos ni bioquímicos porque no es mi especialidad, pero lo que sí quiero decir es que sin duda alguna en ese mapa genético también debe estar presente esta realidad, y es que el pecado entró en el mundo por causa de un hombre y a partir de ese hombre todos hemos nacido pecadores. Pero decíamos una cosa muy importante: Dios nunca nos condenará por ese pecado de naturaleza. Dios nunca traerá un juicio sobre nosotros por causa de ese pecado de naturaleza, no en el sentido estricto de que ese pecado nos haga culpables de algo. En realidad ese pecado ya está determinado por Dios y por eso dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Así que no hay un juicio específico en el cual alguien diga, es que por pecado de naturaleza entonces le vino una condición de enfermedad, o es que por el pecado de naturaleza le vino una pobreza o una escasez. No funciona así. Por causa del pecado de naturaleza, el juicio está dado una sola vez y es la muerte. Todos tendremos que morir. ¿Por qué muere la gente? Algunas veces nosotros decimos por su enfermedad, por su edad, por un accidente o incluso porque atenta contra su propia vida. Pero esas son solamente las maneras como se manifiesta. En realidad morimos por causa del pecado que está en nosotros. ¿Cuál pecado? El pecado de naturaleza. Inmediatamente una persona nace, inmediatamente esa persona, además de vivir, empieza a morir, se empieza a extinguir. Pero entonces decíamos que sí hay un pecado por el cual seremos juzgados. Dios nos juzgará por el pecado personal. Aquellas cosas que nosotros hacemos porque decidimos alejarnos de Dios y de su voluntad, porque transgredimos su ley. Ese pecado personal es como la enfermedad. No estoy diciendo que es una enfermedad, es como una enfermedad. ¿En qué sentido? Cada uno de nosotros tiene una patología diferente y con respecto al pecado personal, todos tenemos debilidades diferentes. Hay personas que saben que su pecado personal es la inmoralidad sexual. ¿Y cómo lo saben? Porque son incapaces de controlar sus ojos. Así que un hombre ve a una muchacha muy bonita, muy bien vestida, muy elegante, o consume pornografía y ese hombre sabe que al hacerlo, su pecado personal se está manifestando. Ese no es un tema solo de hombres, también es un tema de mujeres, la inmoralidad sexual. Pero puede ser que esta persona que sabe que su pecado personal es la inmoralidad sexual, jamás cometerá un acto de robo. Y esa persona sabe que si se encontró una billetera o que si se encontró un billete y no es de él, él dirá, esto no es mío y seguramente tratará de buscar quién es el dueño. Ahora bien, puede ser que la debilidad pecaminosa de alguien no sea la inmoralidad sexual, sino el robo. Así que esa persona puede tener a una mujer prácticamente desnuda ante sus ojos y no sentirá nada. Sin embargo, cuando ve algo que no le pertenece, inmediatamente empieza a planear cómo llevarlo a su bolsillo. Ese es su pecado personal. Para algunos el pecado personal es el chisme, para otros el pecado personal es la corrupción, para otros el pecado personal es la mentira, el engaño, la fanfarronería, como hace algunos días mencionó el pastor. Todos, por causa del pecado de naturaleza, somos expuestos al pecado personal. Ningún ser humano, a excepción de Jesucristo el Señor, está libre de pecado. Todos hemos pecado, todos. Y todos tenemos una tendencia pecaminosa. Y cada uno de nosotros tiene una debilidad pecaminosa con respecto a algo. Además decíamos que hay unos ámbitos del pecado, ya no del pecado de naturaleza, sino del pecado personal. Y mencionamos 4 ámbitos. Dijimos que el pecado puede ser un pecado oculto, también un pecado privado,
inclusive puede llegar a convertirse en un pecado público, e inclusive hablamos del pecado de complicidad. Con respecto al pecado oculto dijimos, es algo que solamente tú y Dios saben. Tú has sabido guardarlo en tu secreto. Puede estar en tu mente, puede estar en tu corazón. Hace algún tiempo atrás escuché a mi papá contar una historia que no hace mucho sucedió, salió en las noticias de tal vez regionales. Un hombre asesinó a otra persona y luego fue y se entregó. Resulta que el que fue asesinado justo estaba saliendo de la cárcel. Y entonces este hombre, cuando lo asesinó, fue y se entregó a las autoridades y le preguntaron, pero ¿cómo así? ¿Usted por qué lo mató y por qué se viene a entregar? Me vine a entregar porque lo he matado, pero cuando empezó la investigación se dieron cuenta que él durante casi 20 años había guardado un sentimiento de rencor porque ese hombre había matado a su propio padre. Era una venganza. Pero durante 20 años eso fue un pecado oculto. Él nunca se lo contó a nadie, nunca le dijo a alguien cuáles eran sus planes, pero durante 20 años planeó al punto que él sabía cuándo ese hombre saldría de prisión. Ese mismo día lo asesinó. Ese es un tipo de pecado oculto. Un pecado oculto tiene que ver con un sentimiento que tú tienes por una mujer que no es tu esposa, o un sentimiento que tienes por un hombre que no es tu esposo. Un pecado oculto tiene que ver con la forma como inclusive tú, teniendo relaciones sexuales con tu esposa, estás pensando en otra persona que no es tu esposa. Tú nunca se lo contarás a ella, puede ser que tú nunca se lo cuentes a otra persona, pero tú y Dios lo saben. En relación al pecado privado decíamos que es ese tipo de pecado que solo Dios y yo y un grupo reducido de personas conocemos. Ese tipo de pecado normalmente tiene la tendencia también a ser un delito. Pero en relación a este tipo de pecado privado hay un riesgo, y es que si en medio de esas personas que se dieron cuenta de lo que pasó, no hay alguien que exhorte para que el pecado se vuelva al arrepentimiento, entonces saltamos al último ámbito del pecado, que es el pecado de complicidad. ¿Cuántas veces en una oficina o en un lugar de trabajo todos los compañeros saben que un hombre le es infiel a su esposa, pero inclusive ellos dicen ser amigos de la esposa de ese hombre que está siendo infiel? El hecho de que nadie se lo diga, nadie lo confronte, sino que por el contrario todos vienen a cubrirle la espalda, eso hace que todos estén en el ámbito del pecado de complicidad. Y alguien dirá, pero es que no le estamos haciendo mal a nadie, nadie lo sabe, y si nadie lo sabe, nadie va a sentir dolor, y si nadie siente dolor, entonces no es grave. Dios lo sabe, tú lo sabes, y ese grupo de personas, aunque es reducido, lo sabe. Y un pecado público es cuando inclusive ese pecado que estaba privado ahora se vuelve de conocimiento general. Pero entonces cuando recordamos el texto, tenemos que recordar que Jesús dijo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y quiero detenerme unos minutos acá para decir algo. Que tú tengas un pecado oculto y que no sea escandaloso y que nadie lo sepa, no significa que no es pecado y que eres libre. En realidad eres esclavo de tu pecado oculto. Ese pecado te domina. Que sea privado y que otros lo aprueben no significa que tú tienes libertad para hacerlo, significa que estás siendo dominado por el pecado y ese pecado te ha esclavizado. Así que decíamos, ¿qué es la esclavitud? La esclavitud es una situación en la que una persona es privada de su libertad y sometida a la voluntad de algo o de alguien. Es curioso que muchos hombres que son muy machistas tienen el poder para dominar a su esposa, maltratarla, dominar a sus hijos, maltratarlos, pero un pecado los domina a ellos, son esclavos de su propio pecado. Ahora bien, decíamos también el domingo pasado que el Señor Jesús dijo que es posible que nosotros creamos en Él. Recuerde que cuando Él está dando este discurso, el evangelista Juan nos va a decir que Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él. Y entonces cuando pensamos en esto y lo trasladamos a nuestra historia, podríamos entender que hoy Jesús nos está hablando también a nosotros. Y les pregunté el domingo, ¿cuántos creen en Jesús? Y todos ustedes dijeron, amén. Así que Jesús va a decir, mire, usted puede creer en mí. Y si usted cree en mí,
Eso es importante, pero no es lo supremo. Hay algo más que usted tiene que hacer, dice Jesús. Además de creer en mí, usted tiene que permanecer o mantenerse fiel a mis enseñanzas. Y si usted cree en mí y se mantiene fiel a mis enseñanzas, entonces usted va a ser verdaderamente mi discípulo. Y Jesús dice que en esa carrera de ser verdaderamente sus discípulos, y aquí viene lo grandioso de esto, sus enseñanzas nos permitirán conocer la verdad y al conocer esa verdad seremos libres de la práctica del pecado. Observe esto, no dejaremos de ser pecadores. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa habita en nosotros. Pero lo que sí ocurrirá es que ese pecado personal no lo volveremos a practicar. ¿Por qué? Porque hemos escuchado sus enseñanzas y hemos decidido mantenernos fieles a ellas. Quisiera que hiciéramos rápidamente un ejercicio acá. ¿Trajeron sus Biblias? Ábrala por favor en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5. Y vaya un momento conmigo al versículo 27. En el versículo 27, el Señor Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Eso se lo dijo a ese público y yo creo que hoy todos lo sabemos. Todos lo sabemos. No cometas adulterio. Ahora bien, ¿qué es adulterio? Jesús estaba hablando de adulterio como un tipo de infidelidad con inmoralidad sexual. Es decir, un hombre casado o una mujer casada están teniendo relaciones sexuales, están teniendo una relación sentimental y están teniendo un amor que no es correcto delante de Dios a pesar que tienen su pareja. Eso es adulterio. Adulterio en realidad entonces terminará siendo la violación del pacto. Cuando la gente se casa, hace votos matrimoniales, hace un compromiso y dice, yo te voy a ser fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, y todo lo que ustedes y yo casi que no sabemos de memoria. Sin embargo, si alguien en el camino no es fiel a ese compromiso, entonces adulteró el compromiso, y al adulterar el compromiso se convirtió en un adúltero. Y hasta ahí todo el público que escuchaba a Jesús entendió eso. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero el Señor Jesús va a elevar el mandamiento. Y ya no va a hablar solamente de la acción de tener infidelidad conyugal. Él va a decir, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Jesús entonces va a decir, adulterio no es solamente acción, adulterio también es codicia, aunque no haya acción. Bueno, Señor, y eso nos puede pasar a todos. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Y Jesús dice, por tanto, es decir, si ese es tu caso, si esa es tu situación, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Y alguien dirá, ¿será esto literal? Porque si fuera literal, entonces todos deberíamos venir a la iglesia y esta iglesia no se debería llamar íntima devoción, sino Piratas del Caribe. Todo el mundo con un parche. Y alguien dirá, me queda el otro ojo. Entonces tal vez esta sería una iglesia para invidentes por causa del pecado. Y la pregunta sería, si nos sacáramos los ojos, sacarnos los ojos, ¿sacaría el pecado de nuestro corazón? Y la respuesta es no. Mire cuántas personas se han casado bajo la premisa de, es que soy incapaz de no cometer fornicación estando soltero, entonces me voy a casar porque voy a arreglar esto con Dios. Y creen que la solución está en el matrimonio, pero cuando se casan, ahora se agrava la situación, porque siguen cometiendo inmoralidad sexual, pero ahora se les convirtió en adulterio. Entonces el problema no está en querer solucionarlo de esa manera. Jesús lo que está tratando de decir es,
saque de su vida aquello que usted sabe que le alimenta su esclavitud al pecado. Y en ocasiones tiene que ver con cosas muy sencillas. Hace unas semanas atrás tuve una conversación hermosa con un hombre que ha conocido a Cristo Jesús y ha venido cambiando. Ha tenido una transformación completa y él me decía, pastor, ¿sabe qué? Yo eduqué mi teléfono porque yo antes no necesariamente veía pornografía, pero en ocasiones sí, mujer que venía en vestido de baño, yo la disfrutaba, yo la veía y yo seguía consumiendo ese tipo y yo sabía que eso me contaminaba. Así que yo dije, no más. ¿Qué está haciendo ese hombre? Está sacando su ojo. Jesús insiste en decir, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Luego dice, y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Algunas veces hay que tomar acciones que duelen. Recuerdo a un hombre que una vez se presentó en la iglesia y me dijo, pastor, regáleme unos minutos, tengo que hablar con usted. Acabo de renunciar a mi trabajo. Yo sabía que él y su familia estaban pasando por un momento de escasez y de necesidad económica. Y yo le dije, ¿por qué hiciste eso? Y me dijo, porque yo he cometido adulterio contra mi esposa. En la conversación me di cuenta que ese adulterio del que él estaba hablando no era un adulterio dado por causa de un acto. Él no había tocado ni siquiera la mano de esa persona, pero él dijo, Jesús dijo que si yo la codiciaba en mi corazón, ya había cometido adulterio con ella. Y él me decía, pastor, si yo sigo en esto, yo voy a dañar mi hogar y voy a dañar mi vida. ¿Y qué hizo él? Se cortó la mano. ¿Cómo se la cortó? Con sus ingresos. Él prefirió tener un corte total antes que poner en riesgo su salvación, porque Jesús dijo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él se vaya al infierno. Mucho cuidado con sus decisiones, mucho cuidado con su sentimentalismo, mucho cuidado porque en últimas lo que te está dirigiendo no son tus sentimientos, no son ni siquiera las cosas que te atraen de afuera. Si tú no te paras firme para cortar tu mano o sacar tu ojo, en realidad tú seguirás siendo esclavo del pecado. ¿Por qué traje esto a colación? Esa es una enseñanza del Señor Jesús. Esa es una enseñanza del Señor Jesús. Y Jesús está diciendo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué creen ustedes que piensa Jesús de ese hombre que hace unas semanas me dijo, corté con todo esto que me enviciaba y que me hacía perder el tiempo? ¿Y qué siente Jesús cuando ve que un hombre es capaz de poner en riesgo el sustento familiar porque ese hombre está pensando en su bienestar espiritual más que en su bienestar humano? ¿Qué piensan ustedes? Jesús dice, este es verdaderamente mi discípulo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora bien, ese es el Evangelio. El Evangelio no es no volver a sentir. Sentiremos, ¿por qué? Porque el pecado natural está en nosotros. El Evangelio es no alejarnos de Jesús y su voluntad. Pecado es alejarse de Dios y de su voluntad. El Evangelio es no alejarse del Señor ni de su voluntad. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces decíamos, Jesús dijo que hay un primer paso para el verdadero discipulado. ¿Cuál es ese primer paso? Creer en Él. Creer en la persona de Él. Creer que Él es el Mesías enviado por Dios para salvarnos. Creer que Él es el Hijo de Dios. Pero también Él dice, hay un segundo paso. Y el segundo paso es recibir mis enseñanzas, mantenerse fieles a ellas. Y eso es obedecer y poner en práctica. ¿Conoces a tu mamá? Sí, la conozco. ¿Le haces caso? No. ¿Habrá coherencia en eso? ¿Conoces a tus hijos? Sí. ¿Respondes por ellos? No. ¿Hay coherencia en eso? No. ¿Conoces a Jesús? Sí. ¿Haces caso a lo que dices Jesús? No. No hay coherencia en eso. La Biblia dice que la consecuencia de creer en Jesús, que es el primer paso, y mantenerse fiel a sus enseñanzas, tiene un resultado inmediato pero progresivo. Jesús sigue diciendo, verso 32,
y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y mire qué interesante esto. Si volvemos al caso del adulterio de San Mateo capítulo 5, versículo 27, observe que el mundo dice cosas para desdibujar la palabra de Dios. Por ejemplo, es que no se lo diga a nadie y con eso todo el mundo está tranquilo. Cosas tan vulgares como estas, vea, uno va, está con su amante, uno luego se lava y ya después de lavarse no pasó nada. Y esa es la filosofía del mundo. La filosofía del mundo incluso dice cosas como estas: es que usted es un macho, usted es un varón. Mire la canción de Vicente Fernández: tengo un corazón tan grande que no es solo para una sola mujer. Así que por eso mi corazón se desvía detrás de todas las que aparecen. Eso es lo que dice el mundo. ¿Y qué hace la mayoría de gente? Acepta eso como si fuera una verdad. Lo que no se han dado cuenta es que esa no es la verdad. Así que cuando conocen el Evangelio, y en el Evangelio Jesús dice: si quiere, adultere. Y si quiere, codicie en su corazón. Va a terminar siendo la misma cosa. Pero sepa que al final usted se va a ir al infierno. Esa es la verdad. Observe que Jesús no le empieza a poner panitos de agua tibia al asunto. Él no empieza a decir: si usted no adultera, entonces va a tener prosperidad económica, a usted le va a ir muy bien, va a tener salud, si está enfermo va a ser sano. Jesús está diciendo: si usted no aparta su propia vida, sus ojos y sus acciones de hacerlo, usted va para el infierno. Y ese es el tema que no nos gusta escuchar. ¿Crees tú que prosperarás con tu desobediencia? El pecado te dice: sí, prosperarás con tu desobediencia. Y Jesús dice: vas para el infierno. Entonces Jesús dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué?, dirá usted. Pues libres de la práctica del pecado. Verso 33 y 34. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Jesús dijo: ciertamente les aseguro que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Repito lo que dije hace unos minutos. Tu pecado de naturaleza no desaparecerá. Estará contigo todos los días de tu vida hasta que mueras. Pero lo que tú sí podrás hacer es obtener la libertad de tu pecado personal. Pecado que puede ser oculto, privado, público o por complicidad. Sin embargo, cabe una serie de preguntas al llegar a este punto. Jesús le estaba hablando a personas que creían en Él. Hoy a nosotros también. Entonces la primera pregunta es: ¿por qué, si sabemos esto, seguimos pecando? ¿Por qué? ¿Por qué es posible creer en Jesús y a la vez no creer en sus enseñanzas? ¿Me le cambias esa N por una R? ¿Por qué es posible creer en Jesús y a la vez no creer en sus enseñanzas? ¿Puede ser eso cierto, hermanos? Sí, eso es cierto. En la iglesia cristiana moderna lo estamos viviendo. Gente que cree en Jesús pero no cree en sus enseñanzas. Y la tercera pregunta: ¿por qué el diablo enceguece a la gente para no creer? Hay una sola respuesta para estas tres preguntas. Es que hay un pecado que se llama el pecado de la incredulidad. La incredulidad es lo opuesto a la fe, lo opuesto a creer. Recuerdo a mi padre predicándonos esto a mi hermana y a mí cuando éramos muy niños, y entonces él dibujó una raya imaginaria en la sala de nuestra casa y nos dijo: a este lado está la fe. La fe es creer en Jesús. La fe es creer lo que Él ha dicho. La fe es poner en práctica lo que Él ha dicho. La fe es esperarlo a Él. Y a este lado está la incredulidad.
Y la incredulidad es no creer en Él, no creer en lo que Él ha dicho y tener por poco sus enseñanzas al punto de ni siquiera conocerlas. Luego que Él hizo esto nos dijo, ¿qué falta, muchachos? ¿Qué falta de qué, papá? Falta definir algo. Y nosotros veíamos que había fe e incredulidad. Y aunque estaba la raya, no éramos capaces de discernirlo hasta que Él nos dijo, ¿ven esta raya? Sí, papá. Esta raya se llama duda. Duda es la frontera entre creer y no creer. Muchos cristianos están en la frontera de la duda y resulta que quien se para en la frontera de la duda tiene su otro pie en la incredulidad. La incredulidad no es una acción humana que no tiene consecuencias. La incredulidad es la esencia del pecado. La mala semilla del pecado radica en un hecho y es la incredulidad en Jesús. El Señor Jesús, una vez hablando con un hombre llamado Nicodemo, en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18, dijo: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y aquí deberíamos decir, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Pero Jesús después va a decir una cosa gravísima. El que no cree en Él, o el que cree en Él, no es condenado. Miren esto, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y este juego de palabras es muy peligroso. En los últimos días hemos tenido que celebrar varios funerales y participar de algunos otros, cosa que no es muy agradable para mí, sinceramente. Sé que es un asunto natural, pero como hablábamos en el equipo, en la reunión del equipo de pastores en la iglesia, en una iglesia nadie sufre más con la muerte de un creyente que el pastor. Por más que ustedes amen a un hermano, ustedes nunca sentirán lo que siente un pastor. Pero casi siempre que muere alguien, la pregunta es, pastor, ¿se salvó o se condenó? Tenemos la extraña costumbre de que cuando vemos a un enfermo agonizando y muriendo, casi que lo obligamos a que haga la oración de fe, dizque para que no se condene. Quiero que sepan, hermanos, eso no sirve para nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si lo que Jesús está diciendo es cierto, no tiene sentido que un familiar suyo sabe que usted hace 20 años recibió el Evangelio y usted le ha predicado y le ha insistido y esa persona desprecia, denigra, murmura contra usted, se burla de usted, por épocas no quiere saber nada de usted. Pero dice que cuando está en su lecho de muerte, dice que hace la oración de fe y decimos, fue salvo porque hizo la oración de fe. ¿Quién dijo esa barbaridad? ¿Acaso Jesús no dijo que para ser verdaderamente sus discípulos hay que creer en Él y mantenerse fieles a sus enseñanzas? Y entonces esta gente, ¿con qué tiempo va a mantenerse fieles en sus enseñanzas si todo el tiempo despreciaron? Si todo el tiempo cerraron sus oídos. Y alguien dirá, pero es que en la cruz el ladrón creyó a última hora. No se equivoque. Es cierto que él creyó a última hora. Y ese fue un caso excepcional. Y en ese caso excepcional, el hombre tuvo un arrepentimiento que le trajo una verdadera revelación.
Él le dice al otro ladrón, venga, un momentico, yo sé que lo estábamos insultando, pero ahora caigo en cuenta de algo. Usted y yo estamos aquí porque nos lo merecemos, pero él no. Él es un hombre justo. Y entonces viene la súplica, y la súplica fue sincera. Y esa súplica fue tan sincera que él creyó que Jesús no estaba muriendo en las mismas condiciones de él. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él supo que ese hombre que estaba en la cruz era el Hijo de Dios. Y al creer en el Hijo de Dios, Jesús voltea y le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero hermanos, eso ocurrió una sola vez. Y en esa sola vez, ese hombre sí proclamó que creía quién era Jesús. Así que eso no se trata de estar repitiendo oraciones. Ora conmigo, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. Y la gente, te recibo en mi corazón. Confieso mis pecados. Y a la gente le choca eso. Cuando usted le dice, confieso mis pecados. Entonces la gente repite porque como están en situación de agonía, pero no tienen convicción. ¿Sale usted de orar? Y si acaso les queda un aliento, entonces mandan llamar al sacerdote de turno, que para que les ponga los santos óleos. Y se echan la bendición y empiezan a pedir a su familia que recen por ellos. No tuvieron convicción. Hermanos, no juguemos con esto. ¿Qué, pastor? Dime. Sí, es cierto. Si les queda tiempo, mandan por el brujo, por el hechicero, por el nigromante, por el que hace bebedizos. Hermanos, pensemos seriamente en esto. Jesús dijo, una cosa es creer en mí, ese es el primer paso, pero el siguiente paso es manténganse firmes, fieles a mis enseñanzas. Al cielo no va a entrar nadie por parentesco con nosotros. Si yo peco, me alejo de Dios, denigro de este evangelio, lo maltrato y empiezo a odiar a Jesucristo y a perseguir a su iglesia, hermanos, no habrá ningún acto con el que yo diga, es que yo fui pastor, yo soy hijo de pastor, mi madre es una mujer santa. Hermanos, la gracia ha sido derramada por medio de Jesucristo. Jesús está diciendo acá, y es a lo que quería llegar. La gente me pregunta, pastor, ¿se condenó o se salvó? ¿Qué pregunta tan tonta? ¿Quién dijo que había que esperar hasta la muerte para saber si una persona se condenó o se salvó? Mire lo que dice Jesús. Jesús dice que en vida la gente ya está condenada. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. No hay que esperar a que te mueras. Ya estás condenado. Conociste este evangelio y después de conocerlo y disfrutar las promesas de la gracia y disfrutar al Espíritu de santidad que fue derramado sobre ti y luego por tu pecado personal sales corriendo hacia la maldad y después nosotros preguntamos, ay, ¿será que se arrepintió al final? Hermanos, es que el asunto no es arrepentirse al final, el asunto es que el que niega a Jesucristo no vive en sus enseñanzas. Jesús no dice será condenado, dice ya está condenado. Así que muchas veces las madres y los padres oran equivocadamente, oh Señor, dale tu gracia, permite Señor que sea salvo. Usted está equivocado. Si usted va a orar por un hijo que está inconverso, que después de haber conocido la gracia salió y se fue y pisoteó todo esto, su oración debe ser, tú eres justo Señor, tú no has venido a condenarlo, pero el que él haya negado la gracia lo tiene en condenación. Si tú quieres, puedes tener misericordia de él. Así que no es por mi oración. Mi oración debe estar enfocada a, si tú quieres, Señor. ¿Me estoy haciendo entender? La Biblia nos muestra que en el cielo Satanás se llenó de orgullo por una razón. Él vio al Hijo de Dios, que es Jesús, como inferior. Y entonces pecó y fue despojado del cielo. En el huerto del Edén, Adán y Eva aceptaron la duda que sembró la serpiente frente a lo que Dios dijo. ¿Y ustedes saben qué pasó cuando la serpiente trajo ese discurso y Eva y Adán lo creyeron? Inmediatamente ellos fueron trasladados de la fe
a la incredulidad. ¿Qué le dijo la serpiente? No, ustedes no se van a morir. Ustedes, bobitos, bobitos. A ver. Tablero, todos al tablero. Lo que pasa es que Dios sabe que ustedes llegarán a ser como Él. Y ellos que dijeron, ¡ay, qué rico! Lo intentamos. Obedecer al diablo fue una señal de incredulidad hacia la palabra de Dios. Querida iglesia, sé que en ocasiones los pecados públicos nos escandalizan. Sé que nos escandalizamos cuando escuchamos que un hombre ha abusado sexualmente de un niño y es escandaloso. Es escandaloso cuando sabemos que un hombre abusó de una mujer después de haberla secuestrado y después de eso la descuartizó y repartió los miembros de su cuerpo en diferentes lugares. Eso es escandaloso. Es escandaloso cuando sabemos que una mujer mató a su propio hijo en su vientre. Hermanos, inclusive es escandaloso cuando sabemos que un pastor ha cometido un pecado de inmoralidad sexual. Pero quiero decirle algo. El más horrendo pecado, el más horrendo, es no creer en Jesús. Pastor, es que me enamoré de una persona que no es creyente, pero es un buen hombre y tiene buenos valores, pastor. Es mejor que muchos cristianos. Además, él no le hace daño a nadie, él no mata, él no roba. Estamos justificando. ¿Sabe qué estamos justificando? El pecado más horrendo. El pecado más horrendo es no creer en Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo que era necesario el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede convencernos de nuestra necesidad de la salvación. Y sentimos necesidad de la salvación solo por medio de Jesús. Miren lo que dijo el Señor Jesús. San Juan capítulo 16, versículo 8. Jesús dijo, cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que, léalo conmigo, no creer en mí es pecado. Hermanos, no creer en Jesús no es solo una opción, es el más horrendo de los pecados. ¿Te has escandalizado por el pecado de inmoralidad de otra persona? Y entonces, ¿por qué no te escandalizas por el pecado que es más horrendo, que es no creer en Jesús? Tenemos tanta incredulidad en nuestro corazón. Al decir que no creer en Jesús es el pecado más horrendo, no estoy diciendo que es el pecado que Jesús mencionó cuando dijo que hay un pecado imperdonable. Este pecado más horrendo de no recibir a Jesús es pecado porque alguien está traicionando al Rey del Cielo. Esa persona está cerrando el corazón al Señor. Esa persona le está diciendo no a Jesús. Por lo tanto, la incredulidad es el peor de los pecados porque es alejarse de Jesucristo. ¿Qué es pecado? Alejarse de Dios y su voluntad. El escritor a los Hebreos, explicando este tema, tomó como ejemplo la historia del pueblo de Israel cuando él lo sacó de Egipto. Y quiero que en los próximos minutos usted me acompañe a leer todo el capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Y vamos a leerlo muy despacito. Si usted quiere, puede leer en pantalla donde he resaltado algunos textos. Y a partir del versículo 1, el escritor dice, así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios, pregunta, ¿hay alguien aquí que pertenezca a Dios? Eso significa que ustedes creen en Jesús, pero se mantienen fieles a sus enseñanzas. ¿Sí se mantienen fieles a sus enseñanzas? Vamos a ver si sí es verdad. Porque aquí el escritor va a decir que no es verdad. Dice, así que amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo. Mire esto pues tan hermoso. Consideren detenidamente a este Jesús,
a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Mire cómo hay que vivir la vida del Evangelio, detenidamente. Yo sé que les he propuesto, leamos el Nuevo Testamento en un mes, 9 capítulos diarios. Puede que lo hagamos, pero si no leemos detenidamente, si no lo conocemos detenidamente, si no lo observamos detenidamente, no estamos aprendiendo nada. Versículo 2. Pues Él fue fiel a Dios. Aleluya. Hermanos, Jesucristo es fiel con nosotros, pero Él fue fiel a Dios. ¿Quién lo nombró? Así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Así que aquí va a ser un paralelo. Antiguo pacto, nuevo pacto. Sin embargo, el escritor dice que aunque hagamos esta comparación, verso 3, pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. ¿Alguien puede decir amén? Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. O sea, aquí está diciendo, Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo de la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. ¿Cuándo? ¿Ya? Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios. Mire esto, hay un condicionante. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. ¿No les parece esto de permanecer muy parecido a lo que Jesús dijo, manténganse fieles a mis enseñanzas? Es la misma palabra. Por eso el Espíritu Santo dice, ay, ay, ay. Observe que es que no es que el pastor le esté poniendo problema a usted para que usted vaya y deshaga en el mundo en su pecado y se revuelque como un cerdo y como un perro que vuelve a su vómito. Observe que el problema no es el pastor cuando le dice a usted, no es por ahí, arrepiéntase. Observe que el problema no es el pastor cuando le dice a usted, deje de pensar que la iglesia es la tienda de los sentimientos y que Dios es el vendedor. No es el pastor, mire quién está hablando. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Ah, muy bien. Eso es lo que hace la gente con su pecado. Poner a prueba a Dios, tentar a Dios y mire esto, poner a prueba la paciencia de Dios. Oh, pastor, me decía una jovencita hace poco, yo sé que eso es pecado, yo sé que me tengo que arrepentir, pero ahora no. Yo sentí algo en mi corazón que me estremeció. Ah, ¿vas a jugar con la paciencia de Dios? Mire lo que hace Dios cuando alguien hace esas tres cosas. Por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja. ¿Qué es pecado? Alejarse de Dios y su voluntad. Por eso dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Eso fue lo que ocurrió, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Eso fue lo que ocurrió. Pusieron a prueba a Dios, lo tentaron en el desierto y pusieron a prueba su paciencia. Entonces ahora el escritor va a decir, ¿y cómo se aplica eso a nosotros hoy? Miren lo que dice él. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno y ¿qué más? E incrédulo que ¿qué? ¿Qué es pecado? Alejarse de Dios y su voluntad.
Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Ay, no, pastor, es que mire, no, yo voy a caminar en este pecado y voy a caminar fiel con Dios. No rebaje a Dios. Usted puede tener muy buena intención, pero es que es Dios quien no va a caminar con usted. Luego dice el escritor, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Mucho cuidado con la complicidad. ¿Sabe que el silencio de ver el pecado del otro también es complicidad? Si usted ve que un hermano está pecando, usted tiene que advertirle. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Querido hermano, cuando usted acepta el pecado de otro y usted dice que el pecado de otro no es tan dañino, quiero que sepa que usted ya fue engañado y con el paso de los días su corazón también se endurecerá. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, que no endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Y pregunta el escritor, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? Imagínense esto, escucharon la voz de Dios y se rebelaron contra Él. Y entonces a manera de respuesta con otra pregunta dice, ¿no fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Qué está queriendo decir? No fueron los extranjeros, fue el pueblo de Dios el que se rebeló contra Él. Somos nosotros, la iglesia, los que corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón contra Él. Y luego dice, ¿y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? Hermanos, yo no sé, 40 años. O sea, es que muy tercos. Y no me sorprende porque hay gente así. Es que el pastor Junior en íntima devoción es muy enojado. Hermanos, es que hay gente que es insoportable. Es que hay gente que es insoportable. Duros de corazón, tercos. Y tienen el descaro de decir que siempre la culpa es del pastor. Es tu culpa. Fuiste tú quien hizo enojar al Señor. Y entonces dice, a manera de respuesta y también a manera de pregunta. Es decir, da la respuesta con una pregunta. ¿Acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Ya por qué se muere la gente? El pecado. ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Hermanos, muchos cristianos no entrarán en el reino de los cielos porque aunque están en medio de nosotros, aunque parecen de nosotros, aunque dicen que creen en Jesús, tienen el corazón lleno de incredulidad. Y si no van a entrar en el reino de los cielos, hermanos queridos, van para el infierno. Y después del infierno van para el lago de fuego y azufre. Esto no es mitología, esto no es misticismo, esto no es un invento religioso. El infierno existe. Toda persona que hizo enojar a Dios, toda persona que se apartó del Dios vivo, toda persona que ha sido desobediente a Dios y muere sin arreglar sus cosas con Dios, está en el infierno. Pero ahí no ha terminado el asunto. Algún día tendrán que resucitar para muerte, porque serán lanzados en el lago de fuego y azufre. Dado que esto es así, creo que Dios nos está llamando a una reflexión sincera.
La incredulidad está en nuestro corazón. Por lo tanto, me permito compartirles 6 cosas que constantemente deberíamos hacer para probar nuestro corazón. Primero, piense en su pecado personal y detecte cómo se manifiesta. Segundo, determine volverse al Señor, aunque parezca que usted está en Él. Hay gente que dice estar en Cristo, pero están lejos de Dios. ¿Y dónde están? Esclavizados de su pecado. Pero observe que estoy diciendo determine. ¿Por qué estoy diciendo determine? Hermanos, porque el arrepentimiento se hace a solas con uno. Algunos piensan que arrepentimiento es venir a un culto donde un pastor predica acerca de la gracia y el amor de Dios y entonces van a tener perdón inmediato porque lloraron. El hijo pródigo, después de haberse gastado todo, de haberse malgastado todo lo que su padre le dio, estaba solo por allá cuidando unos marranos, unos cerdos. Tenía hambre, estaba sin un peso. ¿Cómo estaría? ¿Cómo estaría? ¿Ustedes han pasado alguna vez por un chiquero de cerdos? Eso huele a distancia, eso contamina el ambiente, líquido lixiviado. Eso es como esa agüita que queda en la bolsa de basura, multiplicado. Hermanos, ¿cómo estaría este hombre que tenía ganas de comer y ni siquiera le daban la comida a los cerdos? A esos cerdos no los están alimentando en Zenú. ¿Cómo se llama? Con este cuido para animales. Y estando allá, observe que vino el arrepentimiento. ¿Cómo? Él dijo, ¿qué me está pasando? ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué he caído acá? En la casa de mi padre los jornaleros tienen alimento de sobra. Y entonces él dice, ya sé lo que voy a hacer. Y eso es el arrepentimiento. Él dijo, voy a ir a la casa de mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que se me llame tu hijo. ¿Con quién estaba hablando él? ¿Con quién habló él cuando dio ese diálogo? Con él mismo. Observe que hasta ahí él no está orando. Ni siquiera ha hablado con el papá. Arrepentimiento es hablar con uno mismo. Y uno mismo decir, Nicolás, pecaste. Y uno empezar a decir, me está doliendo esto porque he pecado. Pero uno mismo sabe cuál es la solución. Y entonces después del arrepentimiento viene la conversión. ¿Qué es la conversión? Devolverse. ¿Qué es pecado? Alejarse de Dios y su voluntad. Arrepentimiento es hablar con uno mismo y reconocer, determinar que he pecado. Pero ahora viene la conversión. ¿Y cuál es la conversión? Ya no me alejo, me acerco al Padre y a su voluntad. Y mire lo que este muchacho dice. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que se me llame tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Mire qué arrepentimiento tan genuino. Estaba dispuesto a ser humillado por su propio padre. Listo, se fue. Entonces, pecado se alejó. Conversión se acercó. Y dice la Biblia que cuando el padre lo vio a distancia salió y lo abrazó. Ese muchacho ahí debe haber pensado, me salvé de este discurso que iba a dar. Me va a volver a tratar como un hijo. No, hermanos.
Ese arrepentimiento era tan genuino que a pesar del buen recibimiento de su padre, le dijo, papá, espera, papá. Y entonces viene la confesión. Primero, arrepentimiento. Segundo, retornarse o convertirse. Tercero, confesar. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que se me llame tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y ustedes ya recuerdan cómo termina la historia. El papá lo restituyó, lo restauró. Si pecado es alejarse de Dios, hay 3 cosas que hay que hacer para acercarse a Él. Y eso requiere determinación. Por eso dije, determine volverse al Señor. Y para volverse al Señor hay que arrepentirse. Hay que convertirse. Hay que confesar el pecado. Y hay que alejarse del pecado. Entonces el tercer punto es ese. Confiese a Dios su pecado. Le tengo una buena noticia. Dios ya sabe todo lo que usted ha hecho, sea oculto, privado, público o por complicidad. Ya Él lo sabe. Así que como Él ya lo sabe, cuando usted se lo diga, Él no se va a escandalizar. Por favor, no trate de disfrazar lo que usted hizo. Dios, es que yo hice esto porque es que me sedujo, Señor, es que ella se lo propuso y yo creo, Señor, que me hizo brujería y hechicería y me arregló. No venga con esas niñerías a Dios. Asuma usted su responsabilidad. 4. Cuando vuelva al Señor, vuelva a la palabra de Dios, porque Jesús dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y en ese proceso de ser discípulo, renueve su amor y compromiso con Dios. No se sienta ridículo de decirle a Jesús, te amo, Señor. No se sienta ridículo de arrodillarse en una cama o en una silla o en el baño, donde sea, y empezar a orar como si nadie lo estuviera escuchando. Jesús está ahí, Él se hace presente cuando alguien le invoca. En sexto lugar, no peque más. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.